Los principales temas legislativos y políticos que ha estado en la mesa de análisis de los principales medios locales y nacionales es la reforma a las 40 horas semanales. Esto, tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo. Me acompaña para hablar de este tema mi buen amigo Osiel Guerrero Jiménez. Él es abogado laboralista y también socio de BGA Abogados. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto en saludarte y gracias por la invitación. Amigo Osiel, yo quiero preguntarte primero, el día de ayer se aprobó la minuta en comisiones en el Senado de la República y hoy subió a discusión y a votación en el Senado de la República. Fue una sesión un poco larga, empezó a eso de las 2, 3 de la tarde y eran 6, más pasadita de las 6 y terminó la sesión. Esto va a pasar después a Cámara de Diputados, que creo que la próxima sesión es hasta el martes. ¿Qué se está viendo? ¿Qué se aprobó en el Senado? Así es, Chema. Bueno, pues bien lo dices, es un tema que ya viene hablándose mucho durante los últimos años. La verdad es que ya van casi 2 años que este tema ha estado discutiéndose y que ha estado, pues al parecer, a punto de aprobarse y finalmente, bien lo dices, apenas hace unos minutos ha concluido la sesión del Pleno del Senado de la República, en donde se ha aprobado sin ningún cambio, ni una sola coma, el dictamen que presentó, de la iniciativa que presentó la Presidenta de la República en el mes de diciembre. ¿Qué es lo que se está aprobando? Son cambios que me parece interesantes. Si bien es cierto lo que se hace público y de lo que más se habla es esta reducción de las 48 a las 40 horas, hay aspectos secundarios que es importante que platiquemos. Primeramente, sí, vamos a transitar de una jornada laboral como actualmente la tenemos, de 48 horas a la semana a 40 horas. Esto va a ser durante los siguientes años, no va a ser inmediato. El calendario que tiene pensado la Presidenta de la República es que se apruebe durante, como bien dices, a lo mejor durante los siguientes días en la Cámara de Diputados. Tendrá que recorrer todo el país porque es una modificación a la Constitución política. Sabemos que con la mayoría que tiene Morena no hay ningún inconveniente y eso se gestiona en una semana o menos. Entonces, se aprobará en en la mayoría de los congresos estatales y entonces el calendario, como te digo, que se tiene previsto es que entre en vigor a partir del 1 de mayo de 2026 de manera general, pero la reducción de jornada empiece a surtir sus efectos a partir del 1 de enero de 2027, de manera paulatina, reduciendo 2 horas por cada año. Es decir, a partir del 2027 la jornada máxima sería de 46 horas, 2028 44, 2029 42, para llegar al 2030 a las 40 horas. Además de esto, como te digo, se están modificando ciertos aspectos secundarios que me parece que vale la pena destacar. Por ejemplo, una parte importante es que se prohíben el tiempo extra, se prohíbe trabajar una jornada extraordinaria a todos los menores de 18 años. Es decir, todos aquellos trabajadores que no tengan aún los 18 años no podrán trabajar tiempo extra. 2, las jornadas de trabajo no podrán ser mayores de 12 horas. Esto, Chema, me parece que es muy importante porque al día de hoy tenemos empresas y giros en particular que por su actividad es muy común ver turnos de 24 horas. Las empresas de seguridad, empresas de temas relacionados con la salud, etcétera. Entonces, habrá que ver cómo ajustan las empresas estos límites que se están planteando en esta reforma. 3, se está planteando que las horas extras que actualmente se pagan al doble se puedan establecer hasta 12 a la semana. 12 horas podrán distribuirse hasta en 4 días y hasta en 4 horas, sin pasar de este límite de 12 horas a la semana. Y luego, después de estas 12 horas, tú como empleado tienes derecho a que te paguen horas al triple. Actualmente la ley no contempla un límite de cuántas horas al triple puedes trabajar. Esta reforma ya contempla un límite de 4 horas a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que si pensamos que vamos a tener jornadas de 40 horas con posibilidad de tener tiempo extra al doble por 12 horas y que además vamos a tener posibilidad de horas al triple por 4 horas, vamos a tener límites máximos de jornadas de 56 horas. Es decir, nadie podría trabajar más de 56 horas. Desde luego que lo ideal será hablar de jornadas de 40 horas. Pero en casos de jornadas o tiempos extraordinarios podríamos irnos hasta estos límites. Hablas de industrias muy específicas y de giros comerciales, económicos.
Hay veces, bueno, tú como abogado estarás de acuerdo conmigo, evidentemente pues la ley es general, pero se termina aplicando al caso en concreto. No obstante, pues hay empresas que su fuerza laboral depende específicamente de las horas de trabajo. Platicamos la última vez contigo aquí en el programa de lo que fue a veces el absurdo de la ley Silla. Hace casi un año estábamos platicando de ello. Pero no solucionó gran cosa, porque pues en una línea de producción, pues a qué horas lo sientas, ¿no? Claro. Pero si es benéfico realmente para un país con una economía que no está en su mejor momento. Es decir, es que hay que un país como México trabaje menos. Claro. Pues mira, yo creo que como en todo siempre habrá claroscuros, habrá matices. A ver, lo cierto es que México estadísticamente es uno de los países que más horas trabaja. Y esto también ya genera una presión internacional. México está dentro de los países que más horas trabaja de acuerdo a la OCDE, pero no necesariamente que más produce. Es decir, trabajamos mucho, pero no producimos tanto. Y entonces hay teorías que hablan de que es precisamente este efecto de trabajar tantas horas las que nos restan la productividad y que entonces cuando trabajamos menos producimos más. Es cierto lo que dices, yo creo que México siempre va a ser un país que no necesariamente lo podemos comparar a lo mejor con países europeos. Ningún país europeo va a tener el tamaño, la complejidad y la diversidad que puede llegar a tener México. Y bueno, pues al final de cuentas habrá que ver cómo se empieza a implementar y cómo se dan estos cambios. Decía este tema de los claroscuros porque la oposición actualmente al partido mayoritario levanta la voz y hoy justamente en la sesión que mencionabas en el Senado de la República existen estas quejas de decir es que esto no es suficiente porque en realidad el disminuir la jornada de 48 a 40 horas, pero no establecer textualmente que la jornada de trabajo se reduce de 6 a 5 días, no generará el beneficio que estamos buscando darle a los trabajadores de México. O sea, la idea era 5 días a la semana. Exacto. Eso o sea, que, era que tuvieras mejor. 2 días, eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que plantea de hecho, la oposición. ayer lo planteaba un senador del PT, que finalmente votaron lo que quiso Morena. Pero, desde luego. Pero sí me parece interesante a ver, una cosa es descansar u otra cosa es trabajar menos, que no es lo mismo. Exacto, sí, totalmente. A ver, lo cierto es que la Ley Federal del Trabajo desde hace mucho tiempo y actualmente como está, permite que el trabajador y el empleador acuerden la forma en que van a distribuir la jornada semanal, que es el argumento que dan el partido Morena en el Congreso diciendo, a ver, nosotros tenemos que poner el límite y lo estamos bajando de 48 a 40 horas y que sean los particulares, es decir, el empleador y el empleado, quien acuerda si se trabaja durante 5 o 6 días. No intervengamos en decir que trabajen solamente 5 días, porque es cierto, ahí sí coincido en que se puede poner en riesgo muchas cosas como temas económicos en cuanto a la operación de empresas. Si tú a una empresa le dices, y pensemos cuando hablamos de empresa, no solamente en la industria automotriz grande que tenemos en Aguascalientes, pensemos en un restaurante, en un pequeño café, y entonces si tú le dices, ¿sabes qué? Tus trabajadores ya no pueden trabajar 6 días. Hablemos de esta cafetería que abre de martes a domingo. Y si tú le dices, ¿sabes qué? Tus trabajadores por ley ya nada más van a poder trabajar 5 días a la semana, muy probablemente esta cafetería lo que va a tener que hacer es o cerrar un día más, ya no abrir los 6 días que abría regularmente a la semana, o cerrar un día y entonces tener pérdida, o tener que contratar a alguien más que supla los días que 1 o 2 personas trabajen estos 5 días. Entonces, lo que plantea esta iniciativa es no ajustemos las horas nada más, pero mantengamos la posibilidad de que se trabaje durante 6 días. Desde luego siempre va a haber discusión, va a haber debate. Y otra vez, ¿no? Este tema de querernos comparar con países europeos, pues bueno, en Europa vemos y es muy común que la mayoría de los negocios, la economía se paraliza ya también durante ciertos horarios del día, la hora de la comida, la hora de la siesta, porque allá ya están hablando de jornadas de 35 horas, ya están buscando reducir las jornadas hasta 32.5 horas, lo cual, insisto, un país como bien dices, México, con todas las dificultades que estamos teniendo, crisis, etcétera, el decirle al comerciante, al empresario,
vas a poder trabajar cada vez menos y el salario no se debe de tocar, porque desde luego iniciativas como esta lo que contemplan es que está prohibido aplicar una reducción salarial en casos de esta disminución de jornada. Llama curioso la atención de aquella frase que en su momento dijo el presidente Fox respecto al trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. Sabemos que nuestros paisanos que están más allá de nuestra frontera son considerados como grandes trabajadores, pero quizás eso no se traslada a lo que se vive en la realidad mexicana. Pero una cosa es las horas que estás teniendo oficial desde que llegas a tu lugar de trabajo, y otra cosa es que cuántas horas la gente se avienta para llegar al trabajo. Es decir, y esas son horas que no está contemplando esta ley. Y fíjate, Chema, acabas de dar en un punto bien importante que de hecho sí lo está contemplando, pero de manera negativa, por así decirlo. Actualmente la Ley Federal del Trabajo dice que la jornada de trabajo es el tiempo en el que el empleado está a disposición del empleador. Esto sin duda deja abierta esta posible interpretación de decir, pues el empleado está a disposición desde que sale de su casa o desde que se sube al transporte de personal, etcétera, y es un tema que ha quedado ahí abierto. Esta reforma, uno de los artículos que se modifica ya establece textual que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el empleado desarrolla actividades en beneficio del empleador. Entonces, pues ahí justo diste en un punto que me parece que ahora están queriendo ya cerrar por completo esta interpretación de decir, es solamente el tiempo que entraste a partir del cual entraste a la oficina. En el momento que checaste. Así es. Sí, a ver, hay tantos temas en México tan importantes en materia laboral, porque sí hablamos, va a haber más esparcimiento, más tiempo con la familia. Muchos de los argumentos que escuché hoy de los senadores en el canal del Congreso, pero la realidad es lo que puede decir un discurso un senador, y otra cosa es subirte, despertarte a las 3, 4 de la mañana para poder llegar a tiempo por el transporte público. O sea, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Un gusto, Chema. Gracias por la invitación y aquí estamos cuando nos invites. Muchas gracias. Licenciado Osiel Guerrero Jiménez, abogado laboralista y socio del despacho VGA. Es momento de ir a un corte, no se vaya, ya regreso con usted. No te vayas.